la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Violeta, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Alberto, Ernesto, y muy buenos días al auditorio. ¿Cómo están? Bien, doctora, qué gusto verla, bienvenida. Igualmente, gracias. Hola, Violeta. Pues Violeta, inauguró el día de ayer la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, más conocida como CLACSO. Se está llevando en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el mundo de la academia, pues es muy claro que casi todo el mundo sabe qué es Claxo, qué importancia tiene, qué papel tiene. Pero en el mundo fuera de la academia, no necesariamente todos saben qué es Claxo, pues en qué contexto surge, por ejemplo, a qué convoca Claxo. Y si fueras tan amable, pues también por eso invitamos a Violeta, que ha participado pues en muchísimas de las sesiones que ha tenido Claxo en distintos países y ahora que está acá en México. Así que si fueras tan amable de contarle a la audiencia, explicarle, Violeta, pues qué es este Claxo que estamos viviendo ahorita acá. Sí, sí, muchas gracias. Pues es una alegría que esté acá ahora el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en México. Vuelve a estar, ya ha estado en otros momentos, también en años anteriores, ¿no? Ha estado en 2 ocasiones y bueno, pues ha estado también en Cuba, en Argentina, en Bolivia. En Brasil y en otros países de América Latina, ¿no? Entonces es un gusto que otra vez está acá. Claxo es la mayor red global de ciencias sociales y humanidades, que, bueno, su objetivo es justo, ¿no? El estudio de América Latina y el Caribe. Eso es importantísimo señalarlo. Nació en los años 60, en 1967, eso para ver más o menos el contexto y el momento histórico en el que nace. Y bueno, es una institución internacional no gubernamental asociada con un estatus asociativo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿no? Esto como comentarlo así de manera general. Y bueno, acá en México pues estamos todos muy contentos y contentas porque pues se está reuniendo más o menos a 10,000 personas, entre ellos investigadores, académicos, estudiantes, estudiosos de este territorio que pues no hay que dejar de decir que porque también agrupa a tantas personas y personalidades del mundo, pues es un territorio que sigue siendo el más desigual del mundo. Eso es, hay que enfatizarlo, de todo el mundo. América Latina sigue siendo la región con la mayor desigualdad económica, pero también tiene otras desigualdades, ¿no? De género, de etnia, y otras situaciones sumamente graves como la situación de la pobreza, ¿no? Más de 200 millones de personas en América Latina viven en una condición de pobreza y bueno, de pobreza extrema, más de 86 millones, y también es un territorio donde hemos sido testigos y México pues es uno de los países emblemáticos, ¿no? De la riqueza extrema que también se vive, y también América Latina tiene de las mayores riquezas extremas, sí, extrema, riqueza extrema en el mundo, ¿no? Entonces, todo esto es parte de lo que se discute en Claxo, también los procesos complejos migratorios que están habiendo, y bueno, no hay que dejar de decir que este Consejo Latinoamericano también nace en este contexto de los golpes militares que se dieron en América Latina, de las dictaduras que se llevaron a cabo en este territorio, ¿no? De la política injerencista de los Estados Unidos, de pues esto que pasó el día de ayer, que a mí me pareció interesantísimo y que invito a la audiencia a que vea. Ayer fue premiado en el marco de Claxo Enrique Dussel, y me parece que en el discurso de la premiación da
elementos muy, muy importantes, ¿no? Como esto de Estados Unidos, todas las intervenciones y momentos que ha tenido de colonización de América Latina, ¿no? Y esta relación de subordinación que ellos han querido mantener. Y bueno, también esos son temas que se discuten desde una mirada crítica en esta Claxo, ¿no? Y otros elementos también de gran importancia, como son la necropolítica, la necroeconomía que estamos viviendo en este territorio. El gran objetivo de Claxo, a partir incluso de estos datos que les digo, es el territorio más desigual y con de los mayores espacios con pobreza, no solamente extrema en el mundo, sino pobreza en general. El primer objetivo de Claxo tiene 10 grandes objetivos, pero el primero es promover la investigación social justo para el combate a la pobreza y la desigualdad, ¿no? También eso me parece fundamental comentarlo, que se hace desde una perspectiva, vuelvo a decir, crítica y desde diferentes espacios, no solamente que tienen que ver con la academia, sino también desde los diferentes actores que incluso se reflejan no solo en sus distintos centros miembros de Claxo, en sus instituciones asociadas y en sus redes también que tiene, sino en sus grupos de trabajo, que me parece que es uno de los elementos más interesantes y más importantes de Claxo, que aglutinan a 90 grupos de trabajo, son 4.500 investigadores los que están inmersos en estos grupos de trabajo, 55 países y son más de 30 campos temáticos que se están discutiendo de manera permanente. Y bueno, y lo que vemos hoy acá en la UNAM, pues es esta reunión que se hace cada 3 años en los diferentes países latinoamericanos, insisto, donde se discuten estas temáticas que les he dicho. Y bueno, el día de ayer, como bien decías, Ernesto, inició, bueno, fue el proceso inaugural, ya iniciaron también las mesas, no solamente hay mesas temáticas donde se presentan ponencias, también hay un ciclo de cine, hay presentaciones de libros, una feria de libro, hay eventos culturales, que también no está de más decir que a lo mejor ya me voy a ir hasta el final, pero este evento va a cerrar con la presentación de Vivir Quintana y de Silvio Rodríguez en el Zócalo, también es parte de los eventos de Claxo. Pero bueno, más allá de esto, decir que hay discusiones muy, muy importantes, por ejemplo, con lo que abre el día de ayer y que me parece fundamental el evento inaugural, con estos temas son varios, ¿no? Pero abre ayer con feminismo y géneros y luchas en América Latina y el Caribe. Hoy en la mañana estábamos presenciando este otro tema de la sociedad del cuidado y políticas de vida, que me parece también que está marcando un nuevo paradigma en las ciencias sociales, concepción de sociedades del cuidado, que me parece muy, muy importante discutirlo. También en un momento a las 11:30, ya que así está por iniciar, estará una mesa pues conformada por Vandana Shiva, Arturo Escobar y Enrique Leff, que discutirá el medio ambiente, los bienes públicos y el cambio climático. También tendremos otra mesa muy, muy interesante de la crisis económica que estamos viviendo en América Latina. Ahí estará Alicia Bárcena, que ya ha dejado la CEPAL, pero bueno, que tiene una visión muy, muy interesante. Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, estará ahí. También tendremos otras mesas donde se discutirán todos los desafíos sobre la democracia y las encrucijadas y amenazas que hay en América Latina. Estará ahí en ella Boaventura de Sousa Santos y otras, ¿no? Donde, por ejemplo, también estará Enrique Dussel discutiendo lo de la comunicación, la política, filosofía política y derechos en América Latina, y bueno, y otras temáticas que me parecen de gran importancia, como negritudes y afrolatinidades, que también eso me parece fundamental. Esto que ya se ha venido discutiendo durante varios años en Claxo, pueblos indígenas y territorios y autonomías, movimientos sindicales, memoria y derechos humanos, procesos de paz y conflictos
sociales. También esta temática que ya desde ayer en la inauguración se empezó a discutir, ¿no? El derecho a la educación, las desigualdades educativas, la filosofía política, los progresismos en América Latina, ¿no? Ahora a partir de esta segunda ola, que también será tema desde ayer ya de discusión en las diferentes mesas, y bueno, la migración y la movilidad humana que está siendo pues muy intensa en América Latina, ¿no? Bueno, con eso iniciaría, Ernesto y Alberto, espero no haberme extendido demasiado. No, una muy buena explicación, Buenos días un a todas, resumen. a todos, todos. Ah, Es un caray, verdadero ¿Es privilegio eso? poder darles la bienvenida a este diálogo magistral con el tema ¿Eso de ambiente quién es? y cambio Creo que climático. es la inauguración, un video de la inauguración que le pusieron Pero, audio. ¿eso es Genórimo? ¿Quién abrió ese video? Aristas o puntos de vista sobre los debates No está ahí, ambiental global, Violeta, no está corriendo ahí un video en o valor YouTube, y también del en tu computadora. ¿En mi computadora? Ajá. No, ya. Creo que ese es lo que estamos escuchando, ¿no? Ya. Ya no, bueno, ya. Perdón. No hay mayor problema aquí. Define Arturo Cano, mi querido Arturo Cano, en La Jornada, una crónica, una nota que publica ese diario, dice, le llama, recuerda que le dicen a este encuentro de Claxo, el vive latino de la academia, o el gran meeting de los investigadores, y refiere lo que ocurrió, entiendo que el día de ayer, cuando llegó Claudia Sheinbaum a la ceremonia inaugural y que la recibieron con gritos de presidenta. Eso también me hace pensar que, bueno, que también en estos mundos académicos, pues también se mueven este tipo de inquietudes, sobre todo cuando un personaje como Claudia Sheinbaum, que es investigadora, que tiene doctorado, que sería parte vamos, habla el mismo lenguaje que ustedes, doctora, pues tiene estas posibilidades de ser una candidata a la presidencia y posibilidades de gobernar el país, lo cual haría un cambio importante en la definición de México hacia la ciencia y hacia las ciencias sociales en particular. Pero bueno, quería comentar ese tema, no sé si quiera comentar algo sobre esto. Sí, el día de ayer a mí me tocó estar allá en la UNAM, ya en la apertura de Claxo. Nos tocó estar como parte de yo pertenezco a un grupo de trabajo ya desde hace varios años, más de una década, al grupo de desarrollo rural, y bueno, nos tocó estar allá presentando y luego ya seguir la inauguración. Y sí, Alberto, pues algo que resaltó primero, bueno, Claudia Sheinbaum pues es su casa, ella es egresada de ahí, y me parece que dijo cosas muy interesantes en torno a todo el proceso. Por eso decía yo, ya desde ayer se empezó a discutir estas desigualdades educativas y el derecho a la educación, ¿no? que tenemos todas y todos. Y me parece que ella puso algo muy interesante en estos procesos históricos que también son parte de Claxo de analizar, que fue la defensa de la educación pública y gratuita en la universidad, y que ella en los años 80, ¿no? Con el Consejo Estudiantil Universitario en el CEU, fue parte de este movimiento estudiantil de una manera importante, y el día de ayer lo recordó, ¿no? Y bueno, pues recibió varias ovaciones por eso, pero antes, como tú bien lo decías, desde que fue presentada, fue coreada con el grito de presidenta, ¿no? Presidenta ahí en la sala de Zahualcóyotl, y bueno, pues sí, es su casa, es su espacio, y pues me parece que habrá un sector muy importante de la UNAM que la va a acompañar y a cobijar en este proceso que estamos por iniciar también, ¿no? De las pues selección ya en particular de las encuestas, y ella tendrá apoyo de este sector académico. Ya, Violeta, si fueras ahí también tan amable de contarle entonces a la audiencia, cualquier persona puede asistir. Ya hemos estado colocando pues imágenes de algunos panelistas y demás, que no requiere gran cosa más que entrar y poder asistir, no tiene que registrarse, y termina entonces este viernes, Claxo, Violeta. Sí, termina el día viernes, va a haber una inauguración, una ceremonia de clausura en la
en la UNAM, ¿no? Y después ya el cierre final, otra vez lo digo, en el Zócalo capitalino, con el evento de Vivir Quintana y de Silvio Rodríguez. Algo bien interesante que yo invitaría a toda la audiencia es ver incluso. Uno puede seguir los eventos vía, sobre todo las conferencias magistrales, estas conferencias que ustedes están pasando aquí, las imágenes, las puede seguir uno por pues internet, ¿no? Eso está de manera abierta. Hay otras conferencias, son 3.500 ponencias las que se están presentando, un poco más, y nos decían ayer los organizadores que se desbordó, que es una convocatoria amplísima, ¿no? Los años anteriores también así ha sido, ¿no? En otros países hemos estado 7,000 personas de manera simultánea. Ahora, bueno, pues con lo de la pandemia también hay otros que lo hacen a la distancia, pero principalmente es presencial, y bueno, pues se puede seguir por esta vía. Ahora, las otras ponencias que no son las magistrales, sí hay que estar de manera presencial, y el día de ayer vimos que uno puede acudir a las diferentes facultades y centros de investigaciones donde se están llevando a cabo en la UNAM. Es abierto a todo el público. Claro, uno se puede registrar también en Claxo. Les digo, hay un registro y por eso se sabe que hay más de 10,000 personas que estarán siguiendo o están siguiendo este proceso. Pero bueno, también algo importante, Ernesto y Alberto y auditorio, es entrar a la página de Claxo, ver los otros eventos que ha habido en el pasado. Por ejemplo, hay algo que yo recomiendo mucho y que ahora, a partir de lo que estamos viviendo con Estados Unidos, es el discurso que dio Fidel Castro en Claxo en el año 2003, en el cierre, ya en la ceremonia de clausura, un discurso, ¿no? que podemos traer ahorita a cuenta por esta situación que está pasando en la cumbre con Estados Unidos, y un discurso donde Castro señala en el cierre de Claxo, pues que es hora de América Latina, ¿no? Es la hora de América Latina, y un discurso largo, ¿no? De más de 20 cuartillas, pero muy, muy interesante, y bueno, él señalando lo que estaba pasando en ese momento, en el año 2003, pero que sigue estando vigente, ¿no? Toda esta injerencia permanente que ha tenido, y que les digo, el día de ayer también la podemos tejer con el discurso de Dussel, de Enrique Dussel, toda esta injerencia estadounidense que ha habido desde hace años en América Latina, pero no solo eso, los impactos del neoliberalismo en América Latina. Y en ese momento Castro decía, y la emergencia de países como en ese momento decía Brasil, Argentina, Bolivia, que están dando un cambio, y bueno, pues ahora habría que sumar estos otros países, y la relación, el papel protagónico también importantísimo de México y de López Obrador, que también ayer fue señalado en la ceremonia inaugural de Claxo, pero que me parece muy, muy interesante que todas y todas pudieran ver estos discursos históricos que hay, y de todos los personajes que han pasado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que ha sido muy, muy interesante a lo largo de esta historia que ya tiene desarrollándose no solo la Asamblea, sino el Consejo Latinoamericano. Y curioso que se reúnan en México con un gobierno de tinte izquierda, y que se reúnan cuando hay una ola de gobiernos progresistas en América Latina, y que en las circunstancias en las que se encuentra, pues, la región sobre todo, que no puede despegarse de lo que sucede en Estados Unidos. Una última pregunta de mi parte, doctora, además de los debates, discusiones, que yo también, ojalá pueda ser un tiempo para tratar de verlos, muy interesantes, ¿habrá alguna conclusión? ¿Habrá alguna recomendación? ¿Y de qué tipo sería, si es que es el caso? Sí, bueno, lo interesante aquí del evento es que se presentan las diferentes temáticas que se han venido discutiendo pues en los diferentes centros de investigación, ¿no? Hay que decir que para contestar esta pregunta, Alberto, pues son más de 25,000 académicos, investigadores, los que conforman la red de Claxo, y bueno, en sus
el proceso que tiene abierto a lo largo del año también, de los años Claxo, no solamente cuando se reúne en esta conferencia, sino a lo largo de los años o de los años entre las conferencias, pues hay un proceso de formación permanente, ¿no? Por ejemplo, en el último dato que da Claxo, en los últimos años se han formado más de 21,000 estudiantes en estas redes de formación de posgrados de Claxo, y bueno, pues son muchos temas los que se están discutiendo, muchas problemáticas que se discuten de América Latina, muchas que hemos dicho, ¿no? Las desigualdades, la pobreza, la migración, la necropolítica, la crisis climática, y bueno, hablar de una conclusión en este contexto. Sí hay una declaración final de Claxo, pero bueno, lo que ocurre fundamentalmente pues es la presentación de estas diferentes problemáticas desde múltiples perspectivas, ¿no? Y que bueno, a lo mejor en una declaración ya política, porque finalmente se hace una declaración académica y política, pues puede sintetizar, supongo yo que va a ir en torno a esta, por eso les decía, es tan importante leer el discurso de Fidel Castro, supongo yo, como ayer lo vimos en el tono inaugural, que irá incluso también sobre un posicionamiento de lo que está pasando en la cumbre con Estados Unidos, ¿no? Y la exclusión de estos países, el papel que está teniendo México, pero también estos otros elementos que les decía hace ratito, temas que se van discutiendo en las ciencias sociales, ¿no? Como ahorita las sociedades del cuidado y otros elementos que se empiezan a discutir donde el centro sean las personas y no la ganancia, ¿no? Como esto ha ocurrido desde hace varios años. Entonces me parece que irán por ahí estas conclusiones, pero bueno, pues no, o reflejarán una parte de la riqueza, insisto, de las más de 3,500 ponencias que se presentarán y de esta diversidad de paneles ya pues magistrales que también están desarrollándose. Pues Violeta, muchísimas gracias. Ya le estuvimos poniendo pues casi todos, una gran parte de los ponentes, pero bueno, estos son, no sé si estos que estábamos pasando ahí son esto que llaman conferencias magistrales allí en el mundo de la academia, mi querida Violeta, pero entonces en total, ¿cuántas exposiciones habrá? ¿Cuántas? Porque me parece que es una oportunidad invaluable que usted tiene acá en México, que tenemos todas y todos para poder asistir, porque de verdad hay muchos ángulos, muchas miradas, gente pues especializada en cada uno de los temas que se van a estar exponiendo. Además, en el contexto que estamos viviendo en todo el continente americano, me parece pues una enorme oportunidad. Ojalá tenga usted tiempo de escaparse ahí a Claxo. Violeta, pues muchísimas gracias por pues darnos una pista, un panorama a la audiencia de lo que es Claxo, los orígenes, poco de los objetivos que hay, y pues estaremos dándole seguimiento a estas ponencias que se están dando desde el día de ayer y que estarán todavía hasta el próximo viernes. Gracias, Violeta, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Igualmente, Ernesto, nada más decir que son 250 paneles y son 600 mesas de debate, ¿no? Y entre otras actividades que también decía hace ratito, talleres, un festival de cine, ferias de libros, actividades culturales y, bueno, entre otras cosas que se están desarrollando en la UNAM. Además, bueno, eso es un espacio pues hermoso, ¿no? Ayer varios compañeros de América Latina decían qué hermosa es la ciudad universitaria y pues sí, es hermosa, ¿no? Entonces también vale la pena darse una vuelta. Tiraron la casa por la ventana, doctora. Sí. Pues sí. Claxo dejó de ser presencial que por 2 años o 3. Sí, el último fue en la UBA, bueno, también se desarrolló en Argentina y una parte importante se desarrolló en la UBA, y bueno, pues ahora después iba a ser en Brasil, se canceló, y bueno, pues ahora está acá en México, ¿no? Entonces, pues sí, la idea ahora es que sea ya presencial, ¿no? Más presencial. Vale, pues muy bien, doctora, muchas gracias.
Gracias, Alberto, gracias, Ernesto, y estamos en comunicación. Lindo día. Gracias, Violeta, un fuerte abrazo.